La dignidad del hombre nace de ser creado por Dios a su imagen y semejanza, de haber sido reconciliado por Cristo y de estar llamado, mediante la gracia, a alcanzar su plenitud en la bienaventuranza del cielo. Dignidad del hombre. Quédate en este programa para identificar plenamente el plan de amor que Dios tiene para ti. Dignidad del hombre. Iniciamos. Muy buenos días, queridos hermanos. Qué bueno que siguen en sintonía con nosotros aquí en Koinonia Radio, en el 800 de su AM, levantando la voz para evangelizar. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este su programa, La Dignidad del Hombre, con un servidor, Javier Muriel, miembro de esta comunidad Koinonia también. Y como decía mi hermana Nadia en el programa anterior, de verdad es un gozo, es una alegría poder estar aquí, compartir con ustedes, nosotros de este lado del micrófono, usted de aquel lado de su radio. Sea pues bienvenido, con mucho gozo, con mucha alegría, como le reitero, en este domingo, Día del Señor. Vamos a estar compartiendo esta mañana, después de algunas semanas de ausencia, estamos acomodándonos por ahí en algunos horarios, tratamos de dar lo mejor, pero realmente es imposible estar. Estamos ahorita totalmente en vivo y en directo. Llámenos, márquenos, denos sus comentarios, sus saludos. También puede usted escribir o llamar por sus intenciones de la Santa Misa. Con todo gusto, para eso estamos, para servirle. Pues miren, este domingo, Día del Señor, día agradable, bonito, no mucho calor, no mucho frío. Vamos a hablar en esta mañana de un tema que me parece a mí muy interesante. Creo que se ha hablado mucho de este tema, pero podemos hablar un poquito más, seguir hablando de este tema. Un tema en el cual pocas veces profundizamos, un tema que a veces evadimos. Vamos a hablar en esta mañana del pecado. Y me gusta mucho este tipo de temas porque nuestra comunidad Koinonia, no estoy hablando de Koinonia Radio como un medio de evangelización, estoy hablando de la comunidad de laicos que pertenecemos a comunidad Koinonia. Pues buscamos evangelizar, hacer realidad la frase del Evangelio Mateo 28 y Marcos 16:15 de ir y evangelizar, de ir y proclamar. Eso es lo que hacemos, así es como empieza este sueño, este proyecto de Koinonia Radio. Pero también servimos al Señor en retiros, donde nos invitan, retiros de cualquier tipo. Si usted tiene alguna necesidad en su parroquia, comuníquese con nosotros, nos acomodamos, ¿verdad? Manejamos una agenda también. La línea central de nuestra manera de evangelizar es el querigma. Y el querigma, pues muchos le ponen y le quitan, lo complementan y creo que está bien. Me ha tocado estar, por ejemplo, en retiros también de la comunidad, donde se da el querigma, por ejemplo, para matrimonios, el querigma, pero antes a eso también se dan un par de temas de el amor conyugal, ¿verdad? De la comunicación. Temas muy muy buenos, pero no son parte del querigma. El querigma contiene 5 verdades, 5 elementos bíblicos que los podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles. Son las 5 maneras en que se debe de plantear. El primer tema es el amor de Dios. El segundo, el pecado y sus consecuencias, lo que nos aleja del amor de Dios. El tercero es el reconocer a Jesús como Señor y Salvador. El cuarto es el señorío de Jesús y el quinto viene siendo la promesa del Padre, la venida del Espíritu Santo. Esos son los 5 temas centrales del querigma. Ya ahí en el querigma se debe hacer, mejor dicho, una oración de sanación en un intermedio. Hay un momento para esto. También una oración de renuncia, porque se renuncia al mal. Por eso en el querigma se habla del primer tema, el amor de Dios. Se manifiesta como el amor de Dios es un amor de Dios personal, primeramente, es eterno, es fiel, es incondicional, todo con elementos bíblicos, y el tema del pecado también, utilizando bastantes citas bíblicas. El tema del pecado ahorita las vamos a ver, pero pues una de ellas, la principal, bueno, las 2 principales se las encontramos en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, verso 23, y también en el capítulo 6, el mismo verso 23. Romanos 3:23, Romanos 6:23. Romanos 3:23 nos dice que todos somos pecadores, de entrada. Y yo creo que de aquí podemos partir. A veces creemos que vivimos bien, queridos hermanos, porque vamos a misa, porque apoyamos por ahí un poquito, o un muchito. Hay quienes apoyan un muchito, hay quienes apoyan un poquito. Y pues creemos que con eso vivimos bien, ¿no? Pero la verdad es que hay muchas cosas en las cuales podemos hacer conciencia
de que sí le fallamos a ese buen Dios, a ese Dios de amor, a ese Dios que nos ama, que su amor no se termina, que su amor es incondicional, es decir, que su amor es eterno, que su amor es para nosotros totalmente. Pues algunas veces nosotros con nuestra actitud, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de vestir, con nuestra manera de no hacer también, ofendemos y nos apartamos de ese amor maravilloso que Dios nos tiene. Y esto es lo que hace el pecado, tiene unas consecuencias. El pecado nos separa de Dios, y al hablar de que el pecado nos separa de Dios, nos separa de una vida feliz. Tampoco estoy hablando de que somos así los peores, ¿no? No se trata de eso. Y estoy hablando en plural, involucrándome, por supuesto. Yo creo que tenemos que hacer conciencia bien de lo que es el pecado. Y a lo mejor no nos está tocando a nosotros, bendito sea Dios. Pero sí podemos profundizar en este tema para poder entender también, a veces, en mi hermano, en mi hermana que me rodea, cuando no es el testimonio que yo necesito y que yo busco. Porque yo he caído en la cuenta que nos fijamos mucho más en lo que hace el otro que en el Evangelio y en lo que hizo Jesús. Por eso mucha gente se va de la iglesia. Por eso mucha gente se aleja del grupo de oración, de la coinonía, del MFC, del MCA, de cursillos, del movimiento tal. Por eso gente se aleja, porque muchas veces se fijan más en el defecto o en la actitud del otro, que es una falla, es un error bien grande. Quien sale por causa del hombre de la iglesia, grábeselo, apúntelo, escúchelo. Quien sale de la iglesia por causa de un hombre, quiere decir realmente que nunca estuvo por la causa de Cristo. Yo no me puedo estar fijando nada más en lo que el otro hace. Por eso tengo que analizar lo que yo hago y entender esta mañana con este programa, espero en Dios, entender también a ser tolerantes, a saber que no somos perfectos, nadie, ni siquiera los sacerdotes, las religiosas que conocemos. Todos tenemos algo en que ir creciendo. Todos tenemos algo en que ir avanzando, absolutamente todos. Entonces no podemos basar nuestra fe en el hermano o en la hermana, porque nos van a fallar seguramente. Pero sí podemos, con toda seguridad, depositar nuestra fe en Jesús. Como dice el canto, en Jesús puse toda mi esperanza. Y entonces sí, no vamos a tener fallas, entonces sí, no vamos a tener nada que criticar. ¿Qué le podemos criticar a Jesús? Nada. ¿Por qué? Porque en todo fue igual a los hombres, en todo, hombre físico, hombre de carne, de hueso, hombre con sentimientos, en todo fue igual, menos en el pecado. Y esa, queridos hermanos, es la gran diferencia. Entonces no depositemos, para empezar, nuestra fe en nadie, solamente en Dios. Y así no vamos a sufrir, ni vamos a condenar tampoco. Y acuérdese, el que señala con un dedo, 3 más lo están señalando a él. Bueno, pero vamos a ir a un corte, queridos hermanos, y en un momento continuamos aquí hablando del pecado. Regresamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos ¿Listo? en Dignidad del Hombre. 3, 2. Estamos de regreso, queridos hermanos. Estábamos hablando antes de ir al corte comercial de el pecado y las consecuencias que este trae a nuestra vida, como el pecado nos separa de Dios y, por consecuencia, de una vida feliz. Dios nos invita a vivir una vida feliz, una vida plena, una vida en el amor, una vida tranquila, una vida buena, pero desgraciadamente nos alejamos de eso muchas veces. Les decía al principio, a lo mejor no es su caso, bendito sea Dios, dele gracias a Dios, pero sí nos puede servir esto para comprender también a las personas que nos rodean. Un paso que tenemos que tener en nuestra vida continuamente, en este caminar hacia esta vida plena, hasta esa vida nueva, una vida diferente, consistiría este paso en conocer y aceptar la realidad de este pecado y las consecuencias en nuestra vida.
Si yo no lo acepto, si yo no lo entiendo, no lo puedo cambiar. Si yo no lo asumo, no lo puedo cambiar. Lo que no se asume no se redime. Lo que no se asimila no se puede cambiar. Debo entender primero las consecuencias del pecado en mí. Y hay gente diferente, todos cometemos pecados, unos de una manera, otros de otra, y eso nos debe de quedar claro. Y seguramente conocemos a alguien, a lo mejor que no está bien en su relación con Dios, y tal vez esa persona lleva una vida deshonesta, lleva una vida desagradable, lleva una vida pues en el pecado inmerso. Conocemos a mucha gente así, y desgraciadamente también los vicios nos conducen a vivir alejados de esta vida en plenitud, porque nos alejamos del amor de Dios. No, el amor de Dios se aleja de nosotros, jamás el amor de Dios se aleja de nosotros. Somos nosotros los que en nuestra libre decisión, en nuestro libre albedrío, en nuestra capacidad de decidir, a veces somos incapaces de decidir y optamos por separarnos del amor de Dios, con nuestra conducta, les decía, con nuestra conducta. Bueno, de ahí partimos entonces. Pero bueno, si Dios nos ama tanto, si Dios, les decía en un principio, tiene un amor bien grande, eterno, fiel, personal, incondicional, misericordioso, tremendo amor tiene Dios para con nosotros, ¿cuál es la causa entonces de que los seres humanos vivamos muchas veces sumergidos en tanto dolor, en tanta angustia, en tantas cosas que hay en el mundo? Lo podemos ver. Hay gente que vive en la depresión, hermanos. De verdad, hay gente que vive en la depresión, no salen de ahí, no son felices, no pueden vivir en la alegría. No sé por qué. Algunas veces puede ser un desorden psicológico, una enfermedad psicológica, mental. Algunas veces una enfermedad corporal también me conduce a estar deprimido, a no ser feliz. Pero también a veces puede ser una consecuencia de que no estoy bien en mi relación con Dios. Hay mucho dolor. Recuerdo la noticia, seguramente usted se dio cuenta esta semana que pasó una chamaquita de 14, 16 años, no recuerdo, aquí en Sonora, se lanzó de la torre de una iglesia. Desgraciadamente se le ocurrió a la chamaca irse a una iglesia, pues porque las iglesias tienen torres altas. Y digo desgraciadamente porque, pues, bueno, en primer lugar no debería haber ido ahí a ningún sitio. Pero bueno, fue en una iglesia. Una chamaca, no sé qué pasaba por su mente, no sé si tenía problemas, psicológicos o emocionales, problemas con su familia, no sé, algo. Falta de amor, falta de afecto, que muchas veces sucede, sobre todo en el adolescente, en el joven, siente que nadie lo entiende, que nadie lo ama y que nadie lo quiere, que no es importante. Y llevó a esta niña, no sé si usted vio las noticias, a arrojarse de una torre. Pues se rompió la crisma y la chamaca, no se murió, pero se fracturó obviamente una pierna internamente, que no le habrá pasado, 15 metros de altura. Y yo pensaba mucho en personas como ella. Pues a veces es fácil decir, ay, está loca, ¿qué le pasa? No tiene un anhelo de vivir, no se da cuenta. Desgraciadamente es también una manera en que el pecado nos afecta. Es una manera en que el pecado nos ha llevado así a arrastrarnos. Pues la enfermedad también tiene que ver es una consecuencia del pecado, tal vez no de nosotros, pero lo sabemos desde Adán y Eva, ¿verdad? Desde Adán y Eva entró el pecado en el mundo y desgraciadamente con eso somos susceptibles a la enfermedad y como consecuencia también a la muerte. La palabra de Dios nos dice y nos habla, porque a veces no entendemos. Sobre todo cuando es alguien vulnerable, es alguien frágil, es alguien pequeño, no entendemos, pero Dios nos puede ayudar a entender. Y ahorita le hablaba de esta cita bíblica de Romanos 3:23 que dice, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos. Y cuando hablamos de todos, no dice unos cuantos, todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Y esta es la primera parte que tenemos que entender, del pecado que hay en el mundo. A veces no es nuestro propio pecado, ¿verdad? A veces somos afectados por alguien más, por ejemplo, alguien que secuestran, alguien que asesinan, pues es afectado por el pecado de alguien más. Y todos han pecado, dice la palabra de Dios, y están privados de la gloria de Dios. Aquí está la separación. La causa de la separación, nos dice la palabra de Dios, es el pecado. Privados de la gloria. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de esa vida plena, hablamos de esa vida hermosa, de esa vida de Dios que Dios nos comparte, que Dios nos hace partícipes, pero quedamos fuera. ¿Por qué?
por el pecado, desgraciadamente. Hay otras citas bíblicas que nos pueden orientar, que nos pueden ayudar. Podemos entender nosotros de dónde me viene esto. Como San Pablo, me llama mucho la atención lo que dice el buen San Pablo. Dice, no hago el bien que quiero, pero hago el mal que no quiero. Y yo creo que eso nos pasa mucho. No sé si me estoy proyectando, no sé si usted también se puede proyectar conmigo, de que a veces queremos hacer las cosas bien, nos esforzamos, pensamos inclusive, planeamos hacer las cosas bien y hacemos todo lo contrario. Cuando menos pensamos ya hablamos mal del hermano, ya ofendimos, ya nos enojamos, ya pecamos con el pensamiento, ya pecamos con la palabra, con la obra y con la omisión, ¿verdad? ¿De dónde viene todo esto? La carta a Santiago en el capítulo 4, en el verso 1, dice, ¿de dónde provienen las luchas y las querellas que hay entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que combaten en sus mismos miembros? De apasionarnos, hermanos, de dejarnos llevar. ¿Cuántas veces, no sé si a usted le ha pasado, querido Radio Escucha, que a veces se enoja uno, porque somos bien enojones a veces, y se enoja uno y está ahí bien molesto, con el hijo, por ejemplo, el hijo, eres esto, eres un tonto, saliste igual que tu padre, saliste igual que tu madre. De verdad, se dicen este tipo de ofensas a una criatura indefensa, inocente, y lastima como no tiene idea, ¿no? A lo mejor usted fue parte de esto también. Pero ahí estamos, entonces tú eres un esto, eres un lo otro, entre el esposo y la esposa. No, mi mamá sabía cocinar mejor que tú, no, pues que tú no sirves para nada. Estas son las peleas que se dan cuando uno se deja llevar, se apasiona y se deja llevar por lo que está sintiendo. Y de repente le dices al hijo, eres un tonto, saliste igual que tu padre, y cuando acabas de terminar te das cuenta que acabas de regar la sopa. Y quieres regresar el tiempo y quisieras no haberlo dicho, quisieras no haber sido infiel, quisieras no haber ofendido, quisieras no haber probado aquella droga, aquel alcohol, quisieras no haber dicho lo que dijiste, quisieras no haber pensado lo que pensaste, quisieras no haber tomado aquello que no era tuyo, pero nada más quisiéramos, porque ya lo hicimos. Porque ya lo llevamos a cabo, porque ya hicimos algo que no estaba bien. Y eso es el pecado, y eso es lo que nos aleja de Dios. Y no hablo nada más, no quiero hablar nada más de este tipo de cosas. Cuando no vamos a misa, cuando no hacemos oración, cuando no leemos la palabra de Dios, que debería de ser algo que cada uno debe de hacer, no por obligación. También ahí. Entonces vamos llegando un poco más profundo cada vez. Y es bien difícil levantarse. Y esto es lo que sucede, esto es lo que acontece alrededor de nosotros, ¿no? El propio Jesús nos habla de dónde surge la maldad que nos rodea. El propio Jesús, Jesucristo mismo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, verso 19, dice, del corazón proceden las malas intenciones, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las difamaciones. Del corazón. Porque para hacer algo malo primero lo pienso, y pienso si está bien o está mal, y inclusive hay una lucha interior. Muchas veces aquel que quiere salir de su estado de desgracia, de su estado de pecado, se esfuerza, piensa y dice, ya no lo voy a hacer. El alcohólico que tiene problemas, el drogadicto, no sé, dice, ya no lo quiero hacer, ya no lo vuelvo a hacer, ya no debo de hacer esto. Y quiere pero no puede. Quiere pero no puede y vuelve a caer. Porque es una decisión personal. Del corazón, entonces, dice Jesús, proceden las malas intenciones. De lo más adentro de nosotros, de dónde vienen los odios, los resentimientos, las envidias, los corajes, y ahorita vamos a hablar de eso en el corte siguiente y en el que sigue. Del corazón. Y esto nos enferma, y esto nos lastima, esto nos daña, queridos hermanos. Por eso es bueno aprender a reconocerlo, para poder cambiarlo. Lo que no se asume, les decía, no se redime. Vamos asumiendo nuestra
nuestra fragilidad para poder cambiar, mejorar y poder acercarnos otra vez al amor misericordioso de Dios. Quiero invitarlo a que nos llame 608-3652. Estamos totalmente en vivo aquí en cabina con Julio en los controles, Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Vamos a un corte y regresamos. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Solo el hombre está llamado a participar por el conocimiento y el amor en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Estamos de regreso, queridos hermanos. Estamos esperando sus llamadas también. Mándenos un saludito, mándenos una intención para la misa, un comentario. Es bienvenido. 608-3652. Esperamos su llamada. 608-3652. Dele trabajo a Julio, que está ahí en los controles. Llámenos por teléfono. Estamos diciendo que el propio Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, verso 19, nos habla de dónde proceden las malas intenciones. ¿De dónde proceden los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las difamaciones y todo lo que sale? Pues del propio corazón, del interior, de nosotros mismos. No podemos decir como dijo Adán y como dijo Eva. ¿Qué dijo Adán cuando le habló Jesús? Cuando le habló el Señor, disculpe usted. ¿Qué dijo Adán cuando le habló el Señor? La mujer que me diste me dio a probar. Se estaba lavando las manos, Adán. Se quiso lavar las manos, pero el Señor no le permitió. Asume lo que haces. Fue con Eva, y es que la serpiente. Siempre buscamos a alguien a quien echarle la culpa, ¿no es cierto? Es que me indujo, es que me dijo, es que me invitó, es que me tentó. Sí puede ser que otra persona sea la herramienta que use el demonio para hacernos caer. Sí puede ser, pero la decisión es de nosotros. No nos obligan. No nos obligan al mal. No nos obligan a la fornicación. No nos obligan al adulterio. No nos obligan a la difamación. No nos obligan al robo. No nos obligan al homicidio. Nosotros mismos lo permitimos, queridos hermanos. ¿Pero por qué? ¿Qué hay detrás de toda esta lucha? ¿Qué hay detrás de todo este sufrimiento? ¿Quién está detrás? Sabiduría 2:24. El libro de Sabiduría, capítulo 2, verso 24. Por la envidia del demonio. ¿Por la envidia de quién? Por la envidia del demonio. Entró la muerte en el mundo. Y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Por la envidia del demonio. Usted sabe que el demonio era un ángel hermoso, luz bella. Se rebeló, fue orgulloso, quiso ser como Dios. Fue arrojado él y una tercera parte de los ángeles caídos fueron arrojados con él. Y desde entonces entra esta separación. Y desde entonces entra esta lucha en el humano. Y desde entonces entra este trabajo que tenemos que enfrentar con el pecado. Pero es una decisión personal. A diferencia de nosotros, los santos de la iglesia nos enseñan cómo vivir. Fueron hombres y mujeres comunes y corrientes, así como nosotros, que pensaban que se dejaban llevar, que pensaban en el pecado, que pensaban en si hacían o no tal cosa, que eran humanos igualitos, pero tomaron la mejor decisión. La decisión de estar bien con Dios. La decisión de no caer. La decisión de no ofenderlo, queridos hermanos. Entonces entendamos quién está detrás de esto. ¿Es el demonio? Lo sabemos. Yo nada más estoy aquí dándole un repaso a lo que ya sabemos cada uno. Pero a veces se nos olvida. No, es que no entiendo. A ver, ¿qué es el pecado? A veces no, todavía no entendemos, ¿verdad? Le hacemos a loco a veces. No, es que yo estoy bien. Tenemos un retiro ahorita aquí en la parroquia. Quiero decirles, tenemos un retiro, empezamos a ir a las 3 de la tarde.
Cada uno de los que conformamos aquí el sector La Encarnación, donde está Koinonia Radio, invitamos a gente, me consta, a gente invitamos, nos dijeron, vamos a ponernos la meta de 5 matrimonios, de 5 personas, invitarlos a retiro. Todos se dieron a la tarea de andar invitando a Chana, a Juana, a la vecina, fulana, sutana, mangana y perengana y a las parejas. Gracias a Dios, hubo respuesta. Sí, hay respuesta, bendito sea Dios, hay gente aquí afuera. Aquí están en el salón a un lado. Pero faltó mucho. Es que yo estoy bien. Es que yo no necesito. Estamos bien, mi esposa y yo. Hay para la otra. Hay para la próxima. Hay después. ¿Sabes cuándo es ese después? ¿Cuándo es ese después? Cuando estás batallando, cuando estás sufriendo muchas veces. Yo creo que no hay que dejar las cosas para después. Yo creo que para estar bien con Dios no necesitamos estarnos ahogando, estarnos divorciando, estarnos muriendo. Como aquel que dice, ¿no?, que nunca fue a la iglesia, nomás cuando se murió lo trajeron a fuerza. Si hubiera querido él, pues no hubiera venido. ¿Cuántos difuntos llevan a las parroquias que no vivían su fe, que no estaban bien con Dios? No estamos juzgando, estamos analizando. ¿Es para qué? ¿Qué es el pecado, hermanos? Si estamos diciendo que nosotros mismos decidimos, el pecado entonces es un abuso de la libertad. Decido mal, me dejo llevar. No hago lo correcto, como dice San Pablo. No hago el bien que quiero, pero hago el mal que no quiero. Saber hacer el bien también, hermanos, y no hacerlo es pecado. Por eso decimos al inicio de la Santa Misa, en el acto de contrición, yo confieso que he pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Santiago 4:17 nos dice esto. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Ahí está. No, pues yo no hago nada, no mato y no robo. Pues sí, pero no haces nada tampoco. No evangelizas, no ayudas a la iglesia, no le das de comer al hambriento, de beber al sediento. El que sabe hacer el bien, entiende que tiene que hacer bien y no lo hace, comete pecado. Ahí está. Y la palabra de Dios lo dice. Entonces yo tengo que entender lo que es delicado esto también, de no hacer nada. De hacer lo ordinario nada más. Hay mucha gente así, en la iglesia hay mucha gente así. Tú dime lo que yo tengo que hacer, yo lo hago. Uy, ¿cuántos me he encontrado yo aquí con tantas cosas que hacemos en Koinonia Radio? Tú dime, yo lo hago. No esperes a que te digan, tú también puedes hacerlo. Tú también debes hacerlo. Sin que nadie te diga, ¿me puedes apoyar en esto? No, tú tienes que saber. Miren, les voy a poner un ejemplo, que así tiene que ser nuestra vida cristiana. Es una analogía muy tonta, pero se los voy a poner de ejemplo. Discúlpenme. Yo era ayudante de electricista, de verdad, esto es en la vida real. Y el oficial, yo trabajaba en una compañía electromecánica cuando estaba chiquillo, empecé a los 16 años ahí. Entonces el oficial, el maestro, el oficial, el electricista, se llama Lolo, Dolores se llama, Lolo. Y él era el que me enseñó a mí a hacer eso. Gracias a Dios aprendí, ya no se me queman las casas. No es cierto. Entonces, anduve yo de ayudante con él como unos 8 meses. Y aprendí. Él me enseñaba. Era buen maestro, muy buen maestro. Me enseñaba esto así, esta conexión así, esta conexión se llama esto, y súbete al andamio, y bájate, y trae y lleva. Y un día me dijo, ¿sabes cuándo vas a dejar de ser ayudante? Cuando yo no te pida lo que necesito. Cuando tú me lo tengas aquí. Ahí están los planos. Tú sabes lo que hay que hacer, ya tenemos tiempo, ya sabes, ya conoces todo, la herramienta, el material, todo. Checa el plano, vamos a poner una tubería de aquí hasta allá, vamos a cablear, vamos a poner tantas cajas, tantos registros, checa lo que te dice el plano. Tú tienes que ir a la bodega y traer todo. El día que tú me tengas todo lo que yo ocupo y que yo no te esté pidiendo, ese día quiere decir que ya creciste y vas a dejar de ser ayudante. Les dije que es una analogía un poquito tonta tal vez, pero lo mismo pasa en la vida espiritual. El día que crecemos es el día que ya estamos pensando lo que tenemos que hacer y lo hacemos. El que sabe hacer el bien y no lo hace comete pecado, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo sé lo que debo hacer, tengo que hacerlo. Si yo sé lo que no es bueno, no debo hacerlo. Ahí está, tan fácil y tan sencillo como esto.
Y no escudarme, les decían que no, pues yo soy buena gente. Yo soy buena gente. Para todos esos que creen que es buena gente, les voy a decir una frase que he aprendido del Padre Jeff, tal vez la he escuchado en el radio. Era la frase de un santo, no recuerdo cuál santo, no sé si era San Bernardo, no recuerdo cuál santo, pero el santo dijo esta frase. Para que nos asustemos, El camino al infierno está empedrado con los huesos de los sacerdotes, dijo el santo. El sacerdote, el que está más cercano de Dios, le falla. Ahora imagínese usted y yo, que somos simples plebeyos, somos simples humanos. Aguas, Ay, esto no es para estar diciendo, ay, los sacerdotes. No se trata de eso. Se trata de saber que todos somos pecadores y que si ellos fallan, imagínense nosotros también cómo fallamos. Esto es para que no nos durmamos nuestra conciencia y, no, pues yo estoy bien, yo estoy a todo dar. No es cierto. No es cierto. El pecado, hermanos, para todas esas gentes que creen que son buenos, el pecado es una indiferencia de Dios. Un estado de indiferencia. Me es indiferente. ¿Sabe qué quiere decir me es indiferente? Me vale papas, no me importa, me vale sombrilla, no me interesa. No sé si me entienden el lenguaje coloquial. Entonces, el pecado es un estado de indiferencia a Dios y el fruto del pecado, porque también da sus frutos. Hay frutos, hay dones del Espíritu Santo, carismas, ¿verdad? Los hemos recibido con nuestro bautismo. Alegría, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, todo eso bonito. También el pecado tiene sus frutos. Gálatas 5, 19 al 21. A ver si alcanzamos antes de irnos a corte. Dice San Pablo, se sabe muy bien cuáles son las obras de la carne: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, rivalidades, violencias, ambiciones, discordias, sectarismos, disensiones, envidias, ebriedades, orgías y todos los excesos de esta naturaleza. Les vuelvo a repetir, dice San Pablo, que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Gálatas 5, 19 al 21. Y ahorita que regresemos del corte vamos a analizar al menos unas 3 de estas y vamos a retomar esta palabra de Dios para entender el mal que nos hace el pecado y la indiferencia de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida y por consecuencia con los que nos rodean. En un momento continuamos, no le cambie, no le mueva, no se duerma. Estamos aquí en su programa Dignidad del Hombre. De todas las criaturas visibles, solo el hombre es capaz de conocer y amar a su Creador. Es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Después de este corte volvemos a Dignidad del Hombre. Porque tú lo pediste, el grupo de teatro Juan Pablo II, Teatro con Valores, regresa con su exitosa producción, El Velorio. Domingo 4 de octubre a las 11 de la noche. Solo el hombre está llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de Dios. Para este fin ha sido creado, y esta es la razón de su dignidad. Continuamos en Dignidad del Hombre. Estamos de regreso, queridos hermanos, ya en este último bloque de este subprograma La Dignidad del Hombre, en esta mañana hablando del pecado. Voy a permitirme hacer un breve paréntesis. Seguramente usted escuchó en los anuncios de aquí de Koinonia, ahorita en el intermedio, 2 cosas que yo quiero que tome muy en serio y que nos apoye. Pedirle que nos apoye. La primera, tenemos el desayuno en la Escondida el 5 de septiembre. El padre Felipe Sánchez, y usted dirá, ¿quién es el padre? ¿Dónde está ese padre? ¿Cuál padre será? Le voy a explicar quién es ese padre. Está ahorita como vicario en la parroquia San Juan Evangelista, es vicario del padre Papías, el padre Papías, que seguramente lo conoce, tiene como 45 programas aquí en Koinonia Radio, ¿cómo no lo va a conocer? Es el párroco y el padre Felipe es su vicario. ¿Qué particularidad tiene este sacerdote? ¿Por qué lo invitamos? Porque es un padre recién ordenado y es una bendición de nuestra arquidiócesis, recién ordenadito, tiene 2 a 3 meses de ordenado, no, a lo mejor le miento, por ahí más o menos tiene ese tiempo de ordenado, entonces está con todo el ánimo, con pues recién desempacadito, va a estar compartiendo con nosotros. No pierda la oportunidad de ir a conocer y apoyar a nuestros sacerdotes jovencillo. Ahí va a estar él compartiendo, ¿verdad? Tiene unos dones, unos carismas que usted los puede descubrir. Apóyenos,
yendo, vaya al desayuno el 5 de septiembre ahí en Restaurante Escondida. Si no sabe cómo llegar, si se le dificulta, llámenos, nosotros le explicamos cómo. El costo son 120 pesos, incluye la charla, incluye un desayuno. Tenemos ahí unas rifas a beneficio de Koinonia Radio, tenemos ahí varias cosas. Va a estar el Padre Jeff como siempre hablándoles un poquito de la situación, siempre ahí los informa, ¿verdad? Es muy importante para el Padre, para Sor Rocío también, que va a estar ahí con nosotros, estar informando de esto, de esta parte, cómo va. Entonces, ojalá que se dé el tiempo de ir. Apártenos esa fecha, 5 de septiembre, Restaurante La Escondida, 120 pesitos nada más. Y el 19 de septiembre, lo que está escuchando que va a pasar es un desayuno, conferencia en la Casa Koinonia. Ese es totalmente gratis para usted que es amigo Koinonia. ¿Quién es un amigo Koinonia? Aquella persona que nos apoya con su granito, ¿verdad? Con su aportación. 1 peso, 1,000 pesos, 10,000 pesos, no, pues lo que dice el Padre Jeff, 3 pesos con 50 centavos diarios, que hacen 100 pesos, poquito más al mes, y con esa aportación pues usted también nos ayuda a que esto siga adelante. Esto es en agradecimiento a usted que es amigo Koinonia. Si tiene algún amigo Koinonia, si conoce a alguien, dígale, va a estar esta charla aquí en Casa Koinonia. No sabe cómo llegar porque seguramente no sabe, llegue aquí a la parroquia. Y de aquí estamos a 3 cuadras, los vamos a estar llevando. Vamos a poner unos letreros ahí para que sepan cómo llegar. Es un lugar muy, muy cómodo, muy agradable. Tiene un gran salón ahí, tenemos la capilla, tenemos donde proyectar. Todo va a estar muy bonito para que usted vaya, para que usted participe, nos apoye, esté con nosotros como hasta ahorita. Le agradecemos entonces también y nos encomendamos a sus oraciones para que esta obra de evangelización siga. Yo sé que muchas veces no escucha, porque escucha un programa particular, porque le gusta nada más cuando está el padre fulano, el grupo fulano, pues también asistir a estos eventos ayuda a que ese padre que a usted le agrada, a que ese movimiento, a que ese programa que a usted le agrada siga al aire. De verdad, su apoyo, su aportación es muy importante. Y también tenemos ya cuenta en el Oxxo, Banamex, Banco de América y todos lados para que usted nos apoye en la medida de sus posibilidades, pero lo más importante, con su oración. Pero con su oración así bien fuerte, que la necesitamos para que esta obra siga. Entonces ahí quedó. Quise profundizar un poquito en ello, disculpe usted, pero es muy importante. Entonces 5 de septiembre, desayuno en La Escondida. 19 de septiembre, desayuno para los amigos Koinonia, una conferencia ahí con Padre Jeff y Sor Rocío. No se la puede perder, venga, diviértase, porque se va a divertir, se va a reír, va a estar muy contento. Bueno, queridos hermanos, ya retomamos el poco tiempo que nos queda para seguir hablando de las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Antes de irnos a corte leía esa lectura de Gálatas y le decía que el pecado también tiene sus frutos. Así como hay frutos del Espíritu Santo, que debemos de ser un reflejo de ellos, porque somos bautizados, porque hemos sido consagrados templos vivos del Espíritu Santo, desgraciadamente a veces damos frutos malos. Por eso dice la palabra, por sus frutos les conoceréis. ¿Qué frutos estamos dando? Nos decía Sor Rocío fuertemente, nos decía en una reunión que tuvimos para la comunidad, pues que dones tenemos muchos, pero los frutos, ¿dónde están? Y nos pusimos a pensar, yo me puse a pensar, ¿dónde están mis frutos? ¿Qué frutos doy? Bueno, ¿cuáles son los frutos del pecado? Gálatas 5:19, las obras de la carne, los frutos del pecado, podemos decirlo así, la fornicación, la impureza, el libertinaje. Y no todo se refiere al aspecto sexual y a veces nos canalizamos, nos vamos nada más por esa línea. No todo es por el aspecto sexual. Hablar de la carne es hablar de mi persona, es hablar, como decíamos, de donde nacen los peores sentimientos a veces, del corazón. La idolatría, por ejemplo. ¿Qué idolatramos, hermanos? El dinero, el carro, la posición. A veces idolatramos cosas así. La superstición, ni se diga. No pasar por abajo de la puerta, de la escalera, el gato negro, las cartas, el tarot, todo eso. Ahí viene en Deuteronomio también todo eso. Superstición, enemistades y peleas, ni se diga. Rivalizamos con todos, peleamos con todos, peleamos nuestros derechos. A mí nadie me ningunea, yo tengo mi dignidad, a mí nadie me va a decir. ¿Y la corrección fraterna cuándo la vamos a aprender?
La corrección fraterna es cuando alguien me dice lo que estoy haciendo mal y yo tengo que aceptarlo porque se supone que es una persona que me está hablando a veces. He sido instrumento de Dios para decirme, estás mal, pero no lo aceptamos. Siempre tenemos que tener la razón, siempre tenemos que saber nosotros más que los demás. Eso me pasa a mí, no sé si a usted también. Violencias, somos violentos, enojones, nos dejamos llevar, impulsivos. Ambiciones y discordias, ambicionamos a veces estar siempre bien, estar mejor, tener mejor carro, tener mejor casa. No es malo, es malo cuando se convierte en una ambición, cuando está por encima de todo, cuando me quita el tiempo. Las discordias, los sectarismos, ni se diga, sectarismos, divisiones. Me voy porque aquí no me tratan bien, porque aquí puros hipócritas, aquí puros falsos. Nos tienen tachados de eso a los católicos, de borrachos, de drogadictos, de mentirosos, de difamadores. Válgame Dios, pues así nos tienen tachados. Y por eso hay sectarismos, disensiones, envidias. Las envidias, envidia de la buena decimos, te tengo envidia de la buena. No hay envidia de la buena, la envidia es envidia. Más que nosotros tratamos ahí de taparle al pecado, ¿verdad? Las ebriedades, hay para aquel que le guste tomar de más. Las orgías, todos los excesos de esta naturaleza. Dice San Pablo, les vuelvo a repetir que los que hacen estas cosas no poseerán el reino de Dios. Y de ahí parten muchísimas cosas más que podemos hablar la próxima semana. Entender el pecado es entender lo que el pecado hace en mi vida, no lo que el pecado hace en la vida del otro, porque es bien fácil ver cuando el otro se equivoca, cuando el otro falla, cuando el otro me humilla, cuando el otro me ofende. Que el padrecito me dijo, que la encargada de catecismo, que la catequista, que el señor, que el hermano y eso que es de la coinonía y que tantas cosas que yo mismo he escuchado nos llevan a ver nada más lo que hay en el otro. La invitación esta mañana es ver lo que hay en el propio corazón. Si tú estás escuchando y el Señor te habla, pues fíjate, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿Qué es lo que puedes cambiar? Hay que aprender a perdonar para vivir libres y plenos. Y hay que aprender a perdonarnos también a nosotros mismos. No somos perfectos, no somos dioses, pero podemos aprender a cambiar nuestra vida. Queridos hermanos, Dios te bendiga mucho y Dios nos ayude a todos a caminar, a ser mejores y a ser testimonio, a hacer luz en este mundo que tanto necesita que se hable del amor de Dios. Muchísimas gracias por apoyarnos en esta mañana. Dios te bendiga. Hasta luego. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo... El hombre, ayudado por la gracia y usando bien su libertad, puede identificar su voluntad con la voluntad de Dios, pues lo que Dios quiere es siempre lo mejor para el hombre. No te pierdas nuestra siguiente emisión, Dignidad del Hombre, para que podamos reforzar nuestra amistad con Dios, para que hagas de tu libertad un signo eminente de la imagen divina de Dios. Contamos contigo en el siguiente programa, Dignidad del Hombre. Hasta la próxima semana. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos. ¡Aleluya! Oh, sí. Este es un tiempo especial. Un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate.